Muy buenos días, iglesia, Dios los bendiga. Para mí es un privilegio una vez más estar con ustedes este domingo para que juntos compartamos la palabra de Dios, para que seamos edificados a través de ella. Deseo de todo corazón que todas las cosas marchen bien, que el favor del Señor esté con ustedes y muy bien. Hoy quiero compartirles un mensaje que espero sea de mucha, pero mucha bendición para todos. Quisiera animarles a que siempre que nos conectemos por medio de internet, podamos preparar nuestro corazón con alabanzas, con adoración, antes de conectarnos, para que estemos totalmente preparados y recordemos lo que hablábamos el miércoles. Decíamos que la alabanza y la adoración es lo que nosotros le damos al Señor. Entonces, preparemos nuestro corazón y siempre tengamos esa vida dispuesta para atender a su voz. Amén. Bueno, vamos entonces a ir al libro de Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 2. Hechos, capítulo 5, versículos 1 al 2. Yo espero que usted lo busque. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. Muy bien, dice la Biblia. Hechos, capítulo 5, versículos 1 al 2. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa, Zafira, vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Dios mío, por tu palabra. Bendito Señor, gracias, gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias por hablarnos. Gracias por llenarnos con tu espíritu. Gracias, Señor, por renovarnos. Porque contigo, Señor, estamos seguros, Dios. Hoy queremos, Señor, poner delante de ti nuestras vidas y rogarte, Padre Santo, que tu presencia esté con nosotros, tu luz, tu guía esté con nosotros. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, a cada persona que ve este mensaje, bendícele grandemente. Te pido, Señor, que le tomes de la mano y lo ayudes en toda necesidad, Señor. Que también tú les des descanso, les des sabiduría. Te pido por aquellos que están pasando por enfermedad, para que tú les fortalezcas, para que tú, Señor, les sanes. Señor, gracias, gracias por cada familia, por cada persona, Señor. Permite que cada uno de ellos experimente tu compañía, tu favor en cada momento de la vida, Señor. Y gracias por este mensaje que hoy nos vas a permitir escuchar. Permítenos meditar, Señor, en lo que tú nos quieres decir a través de estos versos. Me pongo en tus manos y ruego que tu Espíritu traiga luz, traiga entendimiento y nos ayude a poner en práctica esta palabra. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Muy bien, muy buenos días para todos los que se van añadiendo, a los que van llegando. Y estamos hoy leyendo Hechos capítulo 5, versículos 1 al 2. Déjenme comentarles algo que me llama poderosamente la atención de esta historia que vamos a tratar de verla paso a paso, punto por punto. Y es algo que a mí me parece que Dios estaba haciendo en la iglesia primitiva. ¿Qué sucede? Yo creo con todo mi corazón que la iglesia y que cada creyente se convierte en un canal, en un instrumento de los deseos de Dios. Tanto tú como yo y todos los creyentes que han existido en el mundo y los que están en este momento aquí en la tierra. Somos un canal donde Dios va a colocar continuamente, constantemente, sus deseos, sus anhelos, para que nosotros los llevemos a cabo. Y creo que esto es lo que estaba sucediendo en la iglesia primitiva. Eh, Nos permite esta historia ver que en la vida eclesial el Espíritu de Dios siempre va a estar colocando en tu corazón, en mi corazón, lo que Él quiere que hagamos por la iglesia, lo que Él quiere que hagamos por otros hermanos.
Y eso va a traer bendición. ¿Por qué va a traer bendición? Porque el deseo de Dios es bendecirnos. Porque el deseo del Señor es derramar de su favor sobre su iglesia. Porque Él ama a la iglesia, es por la cual Él dio a su único hijo. Entonces, constantemente, tú y yo vamos a ser un canal de favor, de bendición para otros. Pero esos deseos van a surgir de algo que Dios ha colocado en nuestros corazones. Quiero que vayamos un momento al libro de Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Filipenses 2, versículos 12 al 13. Dice la palabra de Dios: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Me encanta ver cómo el apóstol Pablo expresa lo que estoy descubriendo en estos versículos de Hechos. Y es que Dios constantemente está colocando esos deseos en nuestro corazón, esos deseos que son su voluntad, la forma en la que expresamos el amor de Dios. Según este versículo, ¿cómo entonces demostramos los resultados de la salvación? Pablo dice que obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Viene a mi memoria un pasaje del Antiguo Testamento cuando el rey David tenía muchísima sed, pero el agua estaba en un camino cercano a donde estaba un campamento enemigo. Y en ese entonces todos los capitanes, los comandantes de su ejército dijeron: nuestro rey tiene un deseo, vamos a hacerlo realidad. Y ellos fueron y trajeron esa agua para él. Si nosotros ponemos eso de acuerdo a lo que estamos entendiendo hoy, podemos entender que nosotros estamos para complacer los deseos de nuestro Rey Jesucristo. Estamos para eso y Dios está derramando, está comunicando esos deseos a través de la palabra y a través de la persuasión que el Espíritu de Dios hace en nuestras vidas. ¿Quién entonces trabaja en nosotros colocando esos deseos? Sin duda alguna es Dios. Dios nos quiere usar como un canal donde Él coloca sus deseos para hacer bendición para otros. ¿Y qué es lo que Dios desea obtener por medio de ese trabajo en nosotros? Según este versículo que leímos, dice que Él quiere darnos el deseo y el poder para que hagamos lo que a Él le agrada. Quiero que entiendas en esta mañana que si tú eres un discípulo de Jesús, si tú eres un hijo de Dios, tú eres un canal, tú eres un instrumento por medio del cual Dios quiere traer misericordia, compasión, bendición, favor hacia otras personas. Es por eso que es tan importante el concepto de iglesia, porque la iglesia es eso, la iglesia es un canal de bendición para la tierra. Así que, bajo este concepto, quiero que nosotros miremos este pasaje de Hechos con el que iniciamos el mensaje de hoy, la historia de Ananías y Zafira. La historia de Ananías y Zafira. Ahora, el Espíritu de Dios está en la iglesia y es algo que constantemente va a suceder. El Espíritu de Dios es el que pastorea la iglesia del Señor. Jesús dijo que Él estaría con nosotros todos los días. Él dijo que Él nos iba a acompañar, que nunca nos iba a abandonar, que no nos dejaría solos, que Él nos consolaría, que Él nos guiaría a toda verdad. Es el Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios que está en la iglesia que hace que cada persona que ha creído en Jesús como Señor y Salvador se convierta en un canal de bendición para otros.
Cuando entendemos que el Espíritu de Dios está en la iglesia, no estoy refiriéndome a las cuatro paredes, aunque de hecho, qué bendición que Él pueda estar cuando la iglesia se reúne. Me estoy refiriendo a que el Espíritu de Dios está en la iglesia por medio de cada uno de sus miembros. Y tú eres un miembro de la iglesia, tú eres una persona que pertenece a una congregación. Entonces, ¿qué significa esto? Que entonces la iglesia como tal es un instrumento constante de los deseos de Dios aquí en la tierra. Por eso nosotros debemos ser sensibles a lo que Dios quiere hacer. Debemos ser sensibles a los deseos de Dios. Debemos ser sensibles a lo que Dios anhela manifestar en la iglesia. Ahora, ¿qué estaba haciendo el Espíritu de Dios en los corazones de la iglesia primitiva? Quiero que leamos ahí mismo en el libro de Hechos. Vamos a ir un capítulo atrás, en el capítulo 4, y quiero que mires lo que Dios estaba haciendo desde el versículo 31. Hechos 4:31. Nos dice: después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Note que unos versos atrás ellos habían orado al Señor para que les diera valor para testificar que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Pero ¿qué sucedió? Dios derramó de su poder, los fortaleció, los vivificó por medio de su Espíritu. Pero entonces la manifestación de Dios en esa iglesia se demostró a través de un deseo de ser generosos, de un deseo de ayudar a los que estaban en problemas, de un deseo de que en la iglesia no hubiera nadie con necesidad. Y esto me parece muy interesante, porque entonces lo que el Espíritu de Dios estaba colocando en los corazones de la iglesia, en los hermanos de esa iglesia primitiva, era ser generosos, era ayudar a los necesitados, era interesarse por los que estuvieran en algún problema y dificultad. Esto era un deseo que Dios había colocado en la iglesia. Y mire cómo se había manifestado tan poderosamente. Ellos vendían sus propiedades y entonces había un fondo común donde los apóstoles lo administraban y ellos miraban quién estaba en necesidad y lo ayudaban. Este era un deseo de Dios. Quiero que notes que esto era parte de lo que Dios quería para su iglesia. Ahora, esto es un deseo de Dios indiscutiblemente, indiscutiblemente. Pero es en medio de ese derramamiento, de ese deseo del Señor en los corazones de la iglesia, que entonces surge la historia de Ananías y Zafira. Toda la iglesia estaba muy contenta de que no hubiera necesitados en medio de ella. Toda la iglesia estaba muy feliz de que ellos pudieran expresar de una manera real, con hechos tangibles, lo que era llevar a cabo un deseo de Dios para su pueblo. Todos estaban muy contentos de que no hubiera necesidad entre ellos. Pero entonces, volviendo a la historia de Ananías y Zafira,
¿Qué fue lo que le pasó entonces a Ananías y Zafira? En medio de este mover de generosidad que el Espíritu Santo había colocado en los corazones, ¿qué le pasó a Ananías y Zafira? ¿Por qué terminaron haciendo lo que hicieron? Pues yo quiero que leamos ahí en el capítulo 5, leamos desde el versículo 2, y dice, y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo, para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Hermanos, yo sé que esto puede sonar muy, pero muy dramático, pero es que hay algo que no podemos pasar por alto. ¿Para qué Dios colocó la iglesia en la tierra? ¿Sabes para qué la colocó? Primero que todo, para mostrar la gloria de su Hijo. Eso es sin duda alguna el mayor deseo de Dios. Pero también, como lo he dicho desde que inicié el mensaje, la colocó para ser un canal donde Él pueda derramar sus deseos y que esos deseos se hagan realidad en medio de su iglesia. ¿Qué sucedió con Ananías y Zafira? Pues en primer lugar, ellos permitieron que Satanás cuestionara los deseos de Dios. Ellos permitieron que Satanás llenara su corazón en lugar de permitir que el Espíritu Santo llenara sus vidas y siguieran siendo un canal donde fluían los deseos de Dios. Ellos le dieron cabida al enemigo, le dieron cabida a Satanás, empezando a cuestionar, a cuestionar. Hermanos, nosotros debemos tener mucho cuidado cuando Dios coloca un sentir en nuestro corazón, cuando Dios coloca un deseo en nuestro corazón. Y a veces en medio de esos sentires, de pronto nuestra razón empezará a cuestionar, de pronto Satanás tratará de que nosotros no cumplamos ese deseo de Dios. Y creo que esto es lo que le pasó a Ananías y a Zafira. Ellos permitieron que Satanás refrenara el deseo que Dios había puesto en el corazón de ellos. ¿Qué más sucedió con ellos? Que mancharon el ejercicio del amor en medio de la iglesia. ¿Por medio de qué? De las apariencias. Perdóneme que use este término que a veces es un poco incómodo, pero a través de la hipocresía, de la falsedad. Trataron de, está bien, ellos podían dar, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar un poquitico de ese tema, pero ellos trataron de mostrarse como que habían dado todo cuando en realidad habían dado una parte. Ellos estaban siendo deshonestos. ¿Por qué? Porque estaban tratando de impresionar a la iglesia con un acto de generosidad que no era lo que Dios había colocado en su corazón, sino que ellos dijeron, no, pues demos una parte y con eso vamos a aparecer de todo este grupo de hermanos generosos que se preocupa por los que tienen necesidad, pero demos una sola parte. Ahora, estas personas mancharon ese ejercicio de dar con amor y se dejaron llevar por las apariencias, por el que dirán. Ananías y Zafira pensaron que podían hacerlo sin que Dios se dé cuenta y se ofenda. Una de las cosas que también me impacta a mí de esta historia es que Dios puede verlo todo, mis hermanos. Dios puede verlo todo, lo más profundo de nuestro corazón. Dios lo conoce todo, todo. Y no digo esto para que nos llenemos de temor, sino para que valoremos aún más su amor. Porque aún sabiendo lo que a veces hay en nuestro interior, Él nos sigue amando. Sin embargo, ¿quién le mostró a Pedro que ellos estaban actuando de esta manera? Fue Dios.
fue Dios. Y esto nos deja ver un concepto que para mí es trascendental en la vida de la iglesia. Y es que todo lo que pasa en la iglesia, Dios lo sabe. Dios lo ve. Todo lo que hacemos nosotros, aún por fuera de la iglesia y estando en la iglesia, pues Dios lo ve. Dios lo ve. Y esto debe ser tomado con mucho cuidado, porque ellos pensaron que podían hacer esto y que entonces Dios no haría nada al respecto, que Dios no se ofendería, que Dios no se daría cuenta. Y otra cosa que yo veo en Ananías y Zafira es que se reprimieron de dar con alegría, con alegría. Dice 2 Corintios 9:7, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Muchas personas dicen que Ananías y Zafira murieron porque no dieron un diezmo, y yo no veo esto en la historia. Yo no lo veo de esta manera. Yo veo que Pedro es muy claro cuando él les dice en el versículo 3, dice 4, perdón, la decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Mira cómo él aclara que lo que trae el juicio de Dios sobre ellos no es que no hayan dado una parte o una cantidad, sino es el engaño. Dice, la decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Creo que lo que ofendió a Dios fue la mentira, el engaño. Pero no se trata aquí de, ay, es que no dio el diezmo. Y a veces este texto se usa para manipular a las personas con este tema. Pero esto no es lo que está hablando este texto. ¿Y de qué fueron acusados entonces Ananías y Zafira? Ananías fue acusado, por ejemplo, de permitir que Satanás opacara el deseo de Dios en su corazón. Fue acusado de ello. Ananías fue acusado de mentirle al Espíritu Santo. Y tú dirás, pero ¿cómo le mintió al Espíritu Santo si simplemente él fue a la iglesia con lo que vendió y dijo, esto es toda la venta? Porque eso nos lo deja ver el capítulo 5. Pues resulta que cuando se miente a la iglesia, le estamos mintiendo al Espíritu de Dios. Es así de sencillo. Cuando se miente a la iglesia, se miente al Espíritu Santo. ¿Por qué? Mira lo que dice el capítulo 4, versículo 32. Hechos 4, 32. Allá atrásito. Dice, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Ese deseo de Dios, esa unidad, ¿quién la había causado? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Y cuando Ananías y Zafira decidieron mentir a la iglesia, estaban mintiendo al Espíritu Santo que había colocado esa unidad en la iglesia. Dios se toma muy en serio cuando mentimos a la iglesia. Lo toma muy en serio y creo que ese es un ejemplo que nos deja ver cuánto le importa a Dios la unidad y la verdad entre los hermanos. Este es un ejemplo muy claro y es un ejemplo contundente de lo que Dios puede hacer cuando alguien trata de afectar la unidad que el Espíritu de Dios ha colocado en la iglesia. Y podemos ver que Ananías faltó a la transparencia. Faltó a la transparencia. Todo esto nos tiene que dar un mensaje claro, mis hermanos. Seamos transparentes con Dios y seamos transparentes con la iglesia. Seamos transparentes en todas las cosas que hacemos. Seamos transparentes, mis hermanos, porque a Dios le importa mucho la transparencia. Porque cuando mentimos a la iglesia, mentimos al Espíritu Santo. Y ni qué hablar de Zafira. Mira el versículo 7 y 8 del capítulo 5.
Dice, como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Y ojo a ese detalle, porque ella tuvo la oportunidad de hacer lo correcto o de mostrar su error. Sin embargo, ella dijo, sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Qué tremendo esto. Para los que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo, bueno, aquí les tengo una evidencia de que Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo amoroso, Él sigue siendo justo, pero cuando Él quiere actuar con severidad, lo puede hacer. Y esta es una muestra aquí. Hechos capítulo 5 es una parte del Nuevo Testamento que se da después de la resurrección de Jesús, después de que Él ha ascendido al cielo, después de que el Espíritu ha sido derramado sobre la iglesia. Y aquí podemos ver cómo el Señor mostró con tremenda severidad lo que a Él le importa, la honestidad, y que nosotros seamos atentos a los deseos de Dios. Puedo ver que la reacción, obviamente, de los creyentes fue un temor reverente. Mira, cuando Dios actúa en justicia y en disciplina con alguien en la iglesia, eso nos tiene que hacer nosotros temblar de respeto. Porque Dios es amor, claro, pero el amor también trae disciplina. El amor también trae justicia. Eso es amor también. Entonces, dice, por ejemplo, miremos aquí cuando dice en el versículo 5, en cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. No tuvo tiempo de replicar nada, de dar explicaciones, porque las tuvo el momento y no lo hizo. Y dice aquí, todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados, aterrados. Y con Zafira fue igual. Dice el versículo 11, gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Hermanos, atendamos los deseos de Dios. Atendamos los deseos de Dios. Seamos reverentes ante lo que Dios quiere que seamos como iglesia. Un canal de bendición. Un canal que está atento y que es sensible a los deseos del Señor. Hermanos, tenemos que ser sensibles y obedientes a esos deseos del Señor. Aprendamos a dar con alegría. Mis hermanos, aprendamos a dar con alegría. Hermanos, quiero llamar la atención, apoyemos el ministerio, apoyemos la iglesia porque eso trae bendición. Tengo que decir con tristeza que muchos han abandonado este hecho de dar en la iglesia en estos tiempos. Por favor, demos con alegría, apoyemos la obra del Señor, porque la iglesia es un propósito de Dios. La iglesia es parte del plan de Dios. Apoyemos la obra, apoyémosla. Seamos generosos. Queremos hacer muchas cosas en la iglesia, pero necesitamos de su apoyo. Y recuerde que Dios ama al dador alegre, que tú seas sensible con el Señor a lo que Él quiere hacer. Sé sensible. Mis hermanos, el Evangelio es algo gratis, pero al Señor le costó la vida de su Hijo. Pero proclamarlo y hacer muchas cosas tiene su costo. Hermanos, hoy quiero apelar a la generosidad de ustedes para que apoyen la obra, para que apoyen el ministerio y para que hagamos muchas cosas que Dios ha colocado en nuestro corazón, y estaré atento también a escuchar lo que Dios ha colocado en su corazón y que podamos llevar a cabo para bendecir a otras personas. Pero ruego que usted sea generoso también con la iglesia.
Mis hermanos, que las apariencias también no deben ser parte de nosotros. No tengamos en nosotros la fachada de las apariencias. Seamos de una sola cara, seamos de una sola apariencia. Hagamos eso. Y mucho menos, mira lo que sucedió. ¿Sabes en qué contexto se dio esta mentira? En un matrimonio. No permitas que en tu matrimonio haya apariencias, haya mentira, haya engaño. No permitas eso. Sé transparente. La Biblia dice de Adán y Eva que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban el uno del otro. No había secretos. Todo era transparente. Pero recuerda que esta historia nos muestra que Dios puede ser severo cuando Él lo decida. Mis hermanos, yo conozco cristianos que juegan a la ruleta rusa espiritualmente. No, me voy a echar una canita al aire porque yo sé que Dios me perdona. No, yo me voy a desjuiciar ahorita en diciembre y en enero vuelvo y me ajuicio. Pilas, pilas con eso. Porque esta historia nos muestra que Dios puede ser severo cuando Él quiere tratar con el pecado en medio de la iglesia. No nos descuidemos. Todo esto nos muestra que el nombre de Dios debe ser sí o sí altamente reverenciado en medio de su iglesia. Debemos tener un temor reverente, como lo hablamos en algunas reflexiones que estaba enviando durante esta semana. Debemos ser una iglesia con un temor reverente. Y haciendo un paréntesis, creo que a este tipo de muerte, lo que le sucedió a Ananías y Zafira, es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando se toma la cena indignamente. Mira, por ejemplo, 1 Corintios 11:27 en adelante dice: por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Hay una discusión frente a Ananías y Zafira y es, ¿realmente ellos serían cristianos? ¿Habrán nacido de nuevo? Hay una discusión, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero bueno, no me quiero meter en esa discusión en este día. Sin embargo, quiero que usted recuerde algo, y es que unos capítulos atrás nos mostraba a lo que se dedicaba la iglesia que a Dios le agrada, tema que dedicamos 2 sermones en estos miércoles. Y uno de ellos era que ellos compartían juntos en las casas la cena del Señor. Creo que es muy probable que Ananías y Zafira fueran parte de ese grupo de personas que se reunían en las casas y comían o tomaban la cena del Señor. Y es muy probable que por esto el Señor los haya también juzgado de esta forma tan fuerte, porque ellos participaban de ese pan y de esa copa sin arrepentimiento genuino. Y entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, dice, esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles. ¿Por qué a veces perdemos la fortaleza espiritual? Porque seguimos promulgando una fe cuando en realidad no nos hemos apartado de algunas cosas que el Señor nos manda que nos apartemos. Dice, algunos son débiles y están enfermos. Qué bueno que nos examinemos si de pronto esto pasa en nuestra vida. Y dice, y algunos incluso han muerto. Quiere decir que Dios les cortó la vida. Les cortó la vida.
inclusive para que no pecaran más, para que no pecaran más. Entonces, hermanos, meditemos en qué deseos ha colocado Dios en tu corazón. Meditemos, porque insisto, la iglesia es un canal de expresión de los deseos de Dios. Y si tú eres un creyente que has creído que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos, entonces tú eres un discípulo del Señor. Y entonces inmediatamente tú te conviertes en un canal de los deseos de Dios. La iglesia es simple y llanamente un canal de atención a los deseos divinos. Sé sensible entonces a lo que el Espíritu de Dios coloca en tu corazón, porque Él te da el querer como el hacer por su buena voluntad. Él te da el querer como el hacer. Sé sensible. Si Dios te ha llamado a que perdones, perdona. Si Dios te ha llamado a que seas un restaurador, restaura. Si Dios te ha llamado a que seas generoso, sé generoso. Si Dios te ha llamado a ser alguien que Dios use los dones y talentos para su gloria, no te detengas, no te detengas. Hay una sola vida para hacerlo, no tenemos más, solo esta vida. Es más, tienes el hoy, el mañana yo no sé, solo el hoy. Sé parte de aquellos que están listos para manifestar a otros con un corazón bueno lo que Dios coloca en el corazón. Sé parte de ellos. Hazte en el lado o ubícate como aquellos que dicen, Señor, heme aquí. ¿Qué ordenas que haga tu siervo? ¿Qué quieres tú que yo haga, Señor? ¿Qué quieres tú que yo haga este día para ti, Señor? Pon en mí tus deseos, pon en mí tus sueños, pon en mí tus anhelos, Señor. Resiste también la voz de Satanás que te incita a que hagas algo diferente o rebajado a lo que Dios te ha dicho. Resiste a Satanás, porque él va a estar cuestionando. ¿Recuerdas lo que hizo con Adán y Eva en el huerto? ¿Con que Dios os ha dicho? ¿Con que Dios ha puesto ese sueño en tu corazón? ¿Con que Dios te dijo que ayudaras a tal persona? ¿Con que Dios te dijo que te comprometieras más? Resiste la voz de Satanás que cuestiona los deseos de Dios. Porque cuando tú haces lo que Dios quiere que hagas, ¿sabes qué va a suceder? Eso va a generar gozo y bendición a tu vida. Pero si tú te refrenas, eso puede traer dolor a tu vida. Puede traer dolor. Y sin ser extremista, en algunos casos, puede traer hasta la muerte. Cuando la iglesia no oye la voz de Dios. Cuando la iglesia refrena, cuando la iglesia cuestiona lo que Dios quiere hacer. Recuerda que todos vivimos bajo el escrutinio del Dios de Ananías y Zafira. Todos, tanto tú como yo, todos estamos ante la mirada omnisciente del Dios que juzgó a Ananías y Zafira. Él puede sacar a la luz aquellas cosas que no hemos querido dejar atrás. Este pecado era oculto entre Ananías y Zafira, pero como ellos no quisieron apartarse, Dios lo sacó a la luz y se lo mostró a su siervo, el apóstol Pedro. Recordemos que nadie puede ocultar lo que hace delante de Dios, y por eso es mejor que nos arrepintamos a tiempo. Si hoy tú tienes algo oculto que sabes que no le agrada a Dios, que sabes que trae afrenta al nombre del Señor, es mejor que te arrepientas y lo hagas hoy mismo. No esperes a que Dios intervenga, porque Dios puede estar esperando a que tú te arrepientas, pero su paciencia se agota. Amén. Entonces, mis hermanos, tengamos en cuenta que somos una iglesia para llevar a cabo los planes de Dios. Amén. Qué bueno que todos los que veo conectados y los que van a ver este video podamos ser sensibles a lo que el Señor quiere hacer. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe y que Dios nos fortalezca. Vamos a orar. Señor, en este día te doy gracias por este mensaje.
Te doy gracias, Señor, porque tú nos llamas a ser un canal atento y obediente a tus deseos, Señor. Te pido, Dios mío, que nos ayudes a engranar, a trabajar juntos en lo que tú deseas que hagamos, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a ser un canal de bendición, primeramente para nuestra familia, para nuestro hogar, para nuestros hermanos, para la iglesia. Señor, ayúdanos a ser muy sensibles. Señor, te ruego que destapes los sentidos, los oídos espirituales de mis hermanos y aún los míos, Señor, para llevar a cabo tus deseos y propósitos en la iglesia, Señor. Padre, perdónanos si a veces hemos permitido que el enemigo cuestione lo que tú has colocado en nuestro corazón. Perdónanos. Perdónanos si a veces hemos permitido que esas sucias intenciones manchen los santos deseos que tú colocas en nuestra vida. Hoy queremos pedirte perdón y apartarnos de ello. Señor, muchos de pronto podemos estar hoy en la misma posición de Ananías y Zafira antes de que Pedro los confrontara, antes de que Dios sacara a la luz. Pero hoy tú nos llamas al arrepentimiento, nos llamas a apartarnos, a confesarte a ti, y apartarnos de ese pecado, Señor. Permite, Señor, que podamos ser una iglesia de buen testimonio, que podamos mostrar a otros lo que significa una verdadera vida en santidad, una iglesia que atiende a tus deseos y que lo expresa también a través de su buen testimonio, Señor. Padre, fortalece a todos aquellos que están luchando con alguna circunstancia que les cuesta trabajo dejar atrás. Tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer. Señor, pon ese querer como el hacer en los débiles, en aquellos que luchan, tal vez con la promiscuidad, tal vez con sus pensamientos, tal vez, Señor, con el que dirán. Señor, fortalece ese querer como el hacer en medio nuestro, Señor. Bendecimos tu nombre, mi Rey. Gracias por este tiempo. Y te quiero suplicar una cosa más. Estrecha los lazos entre nosotros y que podamos manifestar ese amor como hermanos todo el tiempo, preocupándonos por aquellos que están pasando también necesidad, por aquellos que puedan estar enfermos, por aquellos que puedan estar en depresión, en luchas en sus casas, Señor. Y pon en la iglesia un corazón generoso para apoyar la obra, Señor. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, mil gracias, gracias por acompañarnos, gracias por conectarse y bueno, meditemos en este mensaje que el Señor nos habló en este día. Les mando un abrazo enorme a todos y bueno, en esta semana vamos a estar comunicándonos y deseo que todos se encuentren muy bien. Cuídense mucho y seamos también cuidadosos de todo lo que está sucediendo por fuera. Un abrazo para todos. Dios los bendiga.